Cambio de gabinete, noticias por supuesto que nos tienen muy concentrados en lo que ha sucedido en Argentina con hinchas de Universidad de Chile, la situación de los estadios. Son varios temas que vamos a conversar a esta hora con Matías Walker de Demócrata, el senador. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Nicolás, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Varios temas, pero primero comencemos con lo que ha sido la noticia de esta tarde, digamos, este cambio de gabinete. ¿Cuáles son las claves que usted ve en este cambio del Ministerio de Economía, Hacienda, Agricultura y la señal también del gobierno? Sí, bueno, claramente lo más inesperado, la salida de Mario Marcel, que era uno de los pilares de este gobierno. Yo creo que no es una buena noticia para el país. ¿Por qué? Mario Marcel era un símbolo de estabilidad, de responsabilidad fiscal, más allá que no se haya cumplido la meta del superávit estructural, me consta que tenía la billetera bien apretada. Y es Esa una marca persona pega el ministro de Hacienda, que transmitía responsabilidad, carácter, logró el acuerdo de la reforma de pensiones. Yo diría, fue lejos el actor más importante en el acuerdo de la reforma de pensiones, el royalty minero, que para regiones mineras como la región de Coquimbo, que yo represento, fue fundamental. Y el ministro Grau representa otra línea, ¿no? Representa una línea más refundacional, viene del Frente Amplio. ¿Usted cree que todavía, no viene de la concertación? ¿Todavía tiene esa línea, usted dice? Tiene un netos distinto. Mire, yo creo que el ministro Grau... Porque finalmente la línea la pone el presidente. Ha mejorado mucho su desempeño con el tiempo. Yo lo he visto, por ejemplo, en el acuerdo del fraccionamiento pesquero, lo vi en el acuerdo ahora de la ley de cabotaje, que esperamos que se pueda votar prontamente para liberar el cabotaje, para aumentar la competencia en los puertos, desarrollar los puertos, bajar las tarifas también para un país exportador, es un proyecto fundamental. Pero una persona que, si uno mira hacia atrás, tiene una visión más crítica de lo que fueron los gobiernos de la concertación, los 30 años, y eso puede generar desconfianza hacia los mercados y hacia la inversión. Espero que eso no ocurra. Pero esa visión siempre estuvo presente en la figura de Nicolás Grau en economía. ¿Cambia siendo ministro de Hacienda? Sí, porque en nuestro país la persona es la misma. El ministro de Hacienda es el conductor del equipo económico. El cargo distinto, estamos claros. Claramente el Ministerio de Economía es muy importante, todo lo que significa el fomento, todo lo que significa la pesca, pero el ministro de Hacienda, por tradición, desde el siglo XIX, siempre ha sido el líder del equipo económico, el que marca el rumbo. Yo hubiese esperado, para ser franco, que asumiera a Heidi Berner, actual subsecretaria, porque hubiera marcado una continuidad respecto de la gestión de Mario Marcel. Hubiese sido la primera ministra de Hacienda en la historia de Chile. Yo creo que hubiera sido un buen signo para un gobierno que se autodenomina como feminista, pero bueno, no ocurrió, y desearle todo el éxito al ministro Nicolás Grau. Ya, porque hay varios temas que Hacienda finalmente tiene de alguna manera injerencia o no en casi todos los proyectos de ley, políticas públicas, porque todos arrogan recursos fiscales, digamos. Pero aquí el gran tema va a ser el proyecto de ley de presupuesto, que se presenta en septiembre, y dijo el presidente Boric, con foco en empleo. ¿Qué espera usted de esa discusión? Siempre la discusión del último presupuesto de un gobierno saliente para que deja para el entrante no es fácil. Y en periodo de elección. Tiene que ser un presupuesto reactivador. En vivienda, por ejemplo. En vivienda estamos avanzando bien en el plan de emergencia habitacional. Pues hoy día lo conversaba con el ministro Carlos Montes. Otros programas han sido postergados por la Dirección de Presupuesto. El plan de mejoramiento de viviendas, que es muy importante para las familias, porque además genera empleo en las pymes, todo lo que es reparación de los techos de las casas, obras públicas, concesiones. Tiene que tener un rol fundamental en el presupuesto. Tiene que ser un presupuesto reactivador, y espero que eso sea el sello que le imprima el ministro Grau. Oiga, un último punto antes de ir al otro tema, ¿no? La salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura. Bueno, yo lo dije también ayer. la representación que usted tiene Coquimbo, el agro, es Sí, bien relevante. mira, pero aquí hay una situación que escapa a lo del día de hoy, que es un ajuste de cuentas político. Lo único que no incidió en la salida del ministro de Agricultura es la agricultura. O sea, fue un factor netamente de compensación política. Probablemente el gobierno le quiso pasar la cuenta al Partido Regionalista Verde, y perdemos un buen ministro de Agricultura que había logrado acuerdos absolutamente. Yo lo vi actuando ahora en la región de Coquimbo para resolver los casos de la mosca de la fruta que tenemos en la provincia de Limarí, que ha sido
una situación muy compleja, que siempre apoyó a los exportadores, a los pesqueros, a los crianceros, que estuvo siempre en terreno, trabajó bien con todos los alcaldes, los gobernadores, los parlamentarios. Yo lamento mucho la salida del ministro Valenzuela, pero bueno, María Ignacia Fernández fue subsecretaria de Agricultura, conoce el ministerio, así que... Pero lamento esas pasadas de cuenta que son como más de la política antigua que de una nueva generación que dijo que venía a cambiar las cosas. Usted dice que no cuadra, digamos, lo que ha sido la administración del presidente Boric. Claro, porque si un ministro lo está haciendo bien, pasarle la cuenta por lo que hizo el presidente de su partido, me parece más bien de la política antigua que de la nueva política. Por último, ¿cómo ve usted estos 6 meses que quedan de la administración del presidente Boric a raíz de este cambio de gabinete, pero por sobre todo de lo que significa en un año como este, digamos? Bueno, yo espero que el gobierno guarde presidencia electoral. Yo creo que los chilenos van a apostar por un cambio. En noviembre y en diciembre la situación de inseguridad es dramática. Hoy día un secuestro cada 24 horas, las situaciones de los portonazos, las extorsiones. La situación de inseguridad es muy, muy preocupante. Necesitamos un cambio y también para la economía. Yo no me puedo conformar con un crecimiento del 2,5%. Tenemos que volver a crecer. La sola reforma de pensiones requiere, para financiarse, ¿sí?, un crecimiento de un 4% anual. Lo llevo a otro tema, senador. Usted es muy involucrado en el tema del fútbol. Aquí en las discusiones en el Congreso nos tenemos que referir a lo que sucedió ayer en Buenos Aires, ¿no? Independiente contra la Universidad de Chile. Más de 90 personas detenidas, imágenes que son terroríficas. Aquí, de hecho, hasta se ha solicitado que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viaje. Más adelante vamos a estar con lo que ha sido esta reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Cómo lo ve usted en lo que ha sucedido y en lo que también nos hace pensar que aquí en Chile tampoco estamos tan lejos de este tipo de situaciones? O sea, de hecho las vivimos. Sí, una vergüenza, Nicolás, todo lo ocurrido ayer, desgarradora la imagen. Ayer nos dormimos sin saber si habían personas fallecidas. Gracias a Dios eso no ha ocurrido, pero hay 2 personas graves. Sí. La negligencia de la policía argentina, lo reconoció la propia Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Hay una pelea con el gobernador de Buenos Aires, pero bueno, pero es cosa ver las imágenes para encontrarle la razón. La negligencia de los dirigentes independientes, los organizadores del espectáculo, la negligencia de la Conmebol, de haber permitido, ¿no?, que en la bandeja inferior, ¿no es cierto?, se vendieran entradas para los hinchas de Independiente, que no hubiera colchones de seguridad, como sí existió en un partido que se jugó en Avellaneda un día antes entre Racing y Peñarol. Sí. Muy preocupante. Lo más relevante hoy día es preocuparse de la situación de salud de nuestros compatriotas, la situación de estos detenidos que fueron detenidos al tuntún en forma absolutamente indiscriminada, sin saber si esas personas habían participado o no de estos hechos de violencia. Ahí están las cámaras, se puede aplicar el derecho de admisión. A propósito, acabamos de saber que 3 hinchas de la Universidad de Chile detenidos tienen prohibición de ingreso en los estadios chilenos. Lo hemos dicho siempre, fundamental que el derecho de admisión, que es una herramienta que establece la ley chilena, que es de aplicación solidaria para todos los estadios en Chile, sea de aplicación solidaria también en todos los países de la Conmebol. Pero ni siquiera eso la Conmebol ha hecho bien. Al parecer ni siquiera se exigía el DNI o la cédula de identidad a los asistentes ayer. Pero como digo, lo más importante, y yo valoro el viaje del ministro del Interior, es preocuparse de la situación de seguridad y de nuestros compatriotas detenidos, y por supuesto la situación de salud, sobre todo de estos 2 heridos graves, ¿no? Ahora, en los hechos, porque esto sigue en testimonio, en declaraciones, las imágenes también que veíamos lamentablemente de un partido que para el fútbol nacional, para la UNI especialmente, era un partido muy importante con un buen track record, digamos, la sudamericana, pero lamentablemente ya no hablamos de fútbol. Estaba clasificando, ya no podemos hablar de fútbol. Y bueno, se termina cancelando el partido, digamos, y eso es otra historia. Pero en términos también de que, a ver, aquí tenemos matonaje por parte de los hinchas, la barra brava argentina, también una situación que se nota en varias imágenes por parte de grupos de barra o de integrantes de la barra de Universidad de Chile. Ahora, aquí la responsabilidad, claro, viene de quienes
comienzan esto, pero de quienes tienen que evitar este tipo de situaciones, y lo quiero enmarcar también en cuando se habla de responsabilidades de quienes son los dueños de los estadios y los organizadores de los eventos, ¿no? Es que la responsabilidad de los organizadores del espectáculo es fundamental. Y lo digo, Nicolás, porque muchos presidentes de equipos chilenos, cuando nosotros les explicamos que la ley establece la responsabilidad del organizador del espectáculo, que es fundamental, porque además son sociedades anónimas con fines de lucro, y por qué tienen que contratar guardias de seguridad, no para sustituir la labor de carabineros, sino que para complementar la labor de carabineros. Muchos dirigentes nos decían, no, pero hay que mirar el modelo argentino. ¿Ya? A nosotros nos gusta el modelo argentino porque en Argentina pagan por seguridad y le pagan a la policía. Bueno, ya se vio que ese sistema ayer fue un fracaso. Tiene que haber una responsabilidad del organizador del espectáculo, en este caso Independiente, el club local y también la Conmebol. Aquí también, y depende mucho del término administrativo, digamos, de lo que pasa en Chile y en Argentina. Aquí se da el cruce desde el gobierno central a lo que sucede con la policía, al gobierno de la provincia. Hay todo un tema ahí. Pero buscar responsables es clave, ¿no? No, es fundamental, tiene que haber una investigación. Si acá podemos estar en presencia de delitos pudimos estar en presencia de cuasi delitos de homicidio, ¿no? Yo entiendo que están fuera de peligro estos dos heridos graves, Hay uno que esa vital, situación se confirme, pero la negligencia fue brutal. La forma como la autoridad de la policía argentina permitió que se ensañaran, que lincharan a estos hinchas chilenos. Un adolescente de 14 años, no, terrible, que le pegaron entre tres supuestos hinchas con palos en el cráneo. Hincha que con un estoque lo botaron hacia abajo, que gracias a Dios está vivo. O sea, es una situación gravísima, tienen que ejercerse las responsabilidades. Cuando ocurrió lo de Colo-Colo con Fortaleza fue gravísimo, dos jóvenes fallecidos. Bueno, se sancionó a Colo-Colo, se sancionó al estadio, porque se entendió que había una responsabilidad del club organizador. Pero hay críticas, perdón, y qué bueno que lo mencione el senador, pero todavía hay críticas de las responsabilidades directas de quienes terminan con esta situación de dos jóvenes muertos. Bueno, pero por más allá del organizador del evento, más allá pero por supuesto, y eso lo está investigando el Ministerio Público. Acá hay una investigación penal y también hay una investigación deportiva. Y el derecho de admisión aplicarse. Lo decía Patricia Bullrich en este comunicado al Ministerio de Seguridad Pública. Uno de los jefes de la barra de Independiente tenía provisión de ingresos y efectivamente no ingresó a este recinto, pero tampoco hubo mecanismo de control para verificar que las personas que tenían provisión de acceso no lo hicieran. De nuevo, traer a colación esta realidad para la situación ahora aquí local. Aquí no estamos tan lejos de eso tampoco. Por eso yo quiero destacar también los elementos positivos. Ya. El Claro Arena, nuevo estadio de la Universidad Católica que se inaugura el sábado, ¿no? Tiene control biométrico. Eso es fundamental. Torniquetes. ¿Este sigue siendo voluntario para los estadios? No. Es que aclaremos eso, porque también se ha ido actualizando. ¿Sabes lo que pasa? Es que eso es muy importante, Nicolás. Hoy día los clubes pueden y deben aplicar mecanismos tecnológicos de control de ingreso. ¿Por qué la ley no estableció un mecanismo tecnológico específico? Porque la tecnología va evolucionando. Hoy día es el reconocimiento facial, el control biométrico, mañana puede ser otra tecnología. Pero los clubes hoy día tienen la facultad. Y lo digo porque Pablo Milad ha dicho muchas veces, no, es que la ley tiene que establecer el registro de hinchas. Lo vamos a hacer y yo soy autor de esa iniciativa. Me gusta hablar de registros de habilitados más que de registro de hinchas y así lo aprobamos en la Comisión de Deportes. Pero hoy día los clubes pueden. De hecho, voy a poner de nuevo el ejemplo de la Universidad Católica, y no es porque yo sea hincha de la Católica, ya todos lo saben, pero para el partido de este sábado no solamente va a haber este control biométrico, la inauguración del Claro Arena, sino que la Universidad Católica le advierte a todos sus hinchas que tienen que estar inscritos previamente en este registro de hinchas para poder ingresar a los medidas adicionales porque no va a haber barra visitantes. Se puede hacer y no es necesario una nueva ley para ejercer esa facultad que ya está en la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol. Señor Matías Walker, nuevamente agradecerle que nos haya acompañado. Muchas gracias, Nicolás. Muy bien, hasta luego.